Entonces, dentro de las premisas de la Reforma Protestante, o uno de los objetivos que ellos perseguían era que la interpretación bíblica, la lectura de la palabra de Dios, pudiera llegar a todas las personas, que no tuviera en manos de una especie de élite que simplemente establecía lo que se debía leer o lo que se debía interpretar a partir de eso, de tal manera que entonces a partir de esta reforma, la educación cristiana torna como una especie de revolución. Entonces vamos a enseñar a las personas a leer, vamos a enseñar a las personas a conocer a Dios a partir del texto bíblico y utilizando justamente la misma Biblia para darles estas herramientas. Entonces la Biblia funcionó como el recurso didáctico para enseñar a estas personas a leer, a escribir y también pues a conocer a Dios a partir de las escrituras. Entonces pasa el tiempo y llegamos al siglo XVIII, donde hay un personaje llamado Robert Rijkes, muy famoso por ser quizás uno de los pioneros en cuanto a lo que es la educación cristiana a nivel infantil en nuestro periodo histórico relativamente moderno, ¿no? ¿Qué pasa con este personaje? Él y otros, por supuesto, pero digamos este es de los más famosos, comienzan a establecer escuelas dominicales en Inglaterra. Entonces comenzaron a hacer escuelas, ¿verdad? Los domingos, con el objetivo de educar a los niños pobres. Y la intención de esto era justamente ayudar a estos niños a que tuvieran una especie de guía, de orientación en la vida, que los ayudara a alejarse de las calles y por supuesto a conocer a Dios a partir de las escrituras. Entonces la lectura de la Biblia y la moral cristiana eran el centro del currículo de estas escuelas dominicales. Entonces surge esta imagen de la escuela dominical estamos hablando del siglo XVIII más o menos, con este personaje. Y la intención es entonces acceder a estos niños pobres que pues obviamente tenían mucho riesgo de terminar en delincuencia, en vicios, muchos de ellos incluso ya estaban involucrados en este tipo de cosas y él ve en la Biblia, ve en los valores cristianos una oportunidad de ayudar a estos niños y digamos la forma que él establece o que el diseño que él realiza en este momento es, oye, ¿por qué no hacemos los domingos? Invitamos a los niños, les enseñamos de la Biblia, les enseñamos los valores cristianos y de esa manera ellos van a crecer con una mejor visión de la vida, alejados de las calles, alejados de los vicios y de la delincuencia. Entonces, este modelo de educación cristiana evoluciona de acuerdo al contexto. Fíjense que inicialmente pues este proceso de educación cristiana de manera informal tenía que ver con las personas que están llegando a los pies de Cristo, que necesitan cambiar su visión de la vida, su visión de quién es Dios, su lealtad, todo eso. Luego, en el siglo XVI, encontramos que más bien la educación cristiana tiene un enfoque bien revolucionario de, mira, vamos a darle la oportunidad a las personas de que lean la Biblia, de que la entiendan y que no solamente una élite se encargue de instruirlos. Y ya para el siglo XVIII la educación cristiana tiene un enfoque más de ayuda, un enfoque de consejería, de orientación, de transmitir valores que sean importantes para la vida y que ayuden a estos niños a modificar su destino de una mejor manera, ¿no? Entonces, nace la figura de la escuela dominical, que a partir de ahí comenzó a volverse muy famosa. Luego de esto se va a extender por otros países, especialmente en Estados Unidos. Se adopta esta imagen de, hey, es cierto, podemos agarrar el domingo y vamos a traer a los niños de nuestra comunidad, vamos a enseñarles la Biblia, vamos a transmitirles los valores cristianos y vamos a
digamos, a procurar con esto un mejor futuro para ellos. Entonces, interesante la forma en la que nace esta modalidad, cuál es el objetivo y básicamente ustedes notarán que en parte nosotros seguimos compartiendo esta especie de visión, ¿no? De lo que puede representar el ministerio infantil para nosotros en la actualidad y lo que es la escuela dominical actualmente, ¿no? Por supuesto que ha evolucionado, lo hemos adaptado y lo hemos combinado mucho con las rutinas de las diferentes iglesias. Fíjense que en este contexto no surge tanto como en una iglesia específica, como parte del programa de una iglesia, sino más como una persona que cree que a través de la Biblia puede ayudar a estos niños a tener una formación moral mejor, pues, y mejores oportunidades. Entonces, ya posteriormente se adopta esta visión y se combina con la iglesia, y entonces por eso tenemos esto de las escuelas dominicales, en fin, pero seguimos de alguna manera arrastrando esta visión, estos valores de qué es lo que queremos nosotros lograr con los niños al momento de tenerlos con nosotros los domingos y pues enseñarlos, instruirlos. Evidentemente ahora las iglesias han evolucionado en cuanto a los programas y ya ahorita no solamente hablamos de la escuela dominical, sino que ahora hablamos del ministerio infantil en general. Es decir, un ministerio que tiene muchas herramientas o digamos muchos brazos, muchas estrategias y dentro de todas esas estrategias, todas esas actividades, todos esos recursos que tiene el ministerio infantil en general, pues está la escuela dominical, que sería una de las áreas en las que pues nosotros estamos apoyándonos para, o deberíamos estar apoyándonos para instruir a los niños de la iglesia. Solo que, digamos, modernamente, en contraste, es como que ya no tenemos tanto ese enfoque social, dependiendo de la iglesia, ¿no? Obviamente, pero en la mayoría y dependiendo del contexto donde está, no tenemos tanto como esa proyección social de que hey, vengan los niños de la comunidad para enseñarlos, sino que nuestras escuelas dominicales ahora tienen más como un enfoque en los niños que forman parte de la congregación, que son hijos de los adultos, que son miembros de la iglesia. Entonces, tal vez en ese sentido pudiéramos encontrar algunas diferencias en cuanto a lo que representa ahora la escuela dominical y lo que representó inicialmente. Pero por eso estamos hablando de la educación cristiana en el ministerio infantil. Lo que quiero que entendamos es que una cosa es la escuela dominical, ¿sí? Y otra cosa es la educación cristiana en general, ¿sí? Entonces, la escuela dominical forma parte o es una de las herramientas que nosotros vamos a tener en el ministerio infantil para educar a nuestros niños. Pero la educación cristiana abarca mucho más, o sea, va más allá de la escuela dominical. Entonces, es importante que tengamos esta conexión porque justamente cuando vayamos profundizando en los fundamentos teológicos nos daremos cuenta de que estos fundamentos no solamente podemos aplicarlos o debemos aplicarlos dentro del contexto del salón de clases, donde tenemos a los niños durante, no sé, 45 minutos para enseñarles una historia bíblica, por ejemplo, sino que estos principios teológicos tienen que ver con todo el ministerio infantil, incluyendo la escuela dominical, la sesión de clases que tenemos con ellos, pero va más allá de eso, se expande a partir de esto. Así que, ¿cuál es el propósito entonces de la educación cristiana? ¿Cuál debería ser el propósito? Hemos visto que a lo largo de la historia ha tenido diferentes propósitos dependiendo del contexto en el que se ha ubicado. Pero creo que dentro de estos tres contextos que analizamos a lo largo de la historia, el fundamental o una base muy importante para nosotros debe ser el contexto inicial, ¿no? El de la iglesia primitiva. ¿Cuál era el objetivo que perseguía
la iglesia al momento de enseñar. Recuerden que desde una perspectiva informal, ¿no? La iglesia primitiva pues tenía su modelo de educación, un modelo de educación bien informal, para nada intencional de que se hayan sentado a definirlo, pero que cumplía o buscaba, perseguía objetivos muy importantes, y creo que esos objetivos deben seguir presentes en nuestro contexto moderno. Entonces, para entender cuál es el propósito de la educación cristiana, necesitamos partir del hecho de qué somos nosotros como iglesia, cuál es nuestra misión, para qué estamos puestos sobre esta tierra, cuál es nuestra relación con Dios, de qué manera nosotros estamos llamados a llamar a las personas, a invitar a las personas a unirse a esa relación con Dios. ¿Y qué representa la iglesia entonces para el mundo? ¿Qué representa la iglesia para el mundo? Porque la forma en la que la iglesia primitiva educa a todos aquellos que están llegando a los pies de Cristo tiene que ver con la misión, tiene que ver con quiénes son ellos, tienen que ver con el mensaje que ellos están anunciando. Entonces, de la misma forma, nosotros debemos tener esto claro. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra misión en esta tierra? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Y cuál es la misión que tenemos nosotros con las personas que nos rodean como iglesia, como comunidad de fe? ¿Cuál es nuestra labor? Entonces, todo esto comienza desde el principio. Comienza literalmente desde el principio. Y para esto quiero que usted se traslade a las primeras escenas que nos narra el texto bíblico, las primeras historias que encontramos en Génesis, y usted que seguramente ha enseñado muchísimas veces esto por estar involucrado en el ministerio infantil, recordará que esta es una de las historias más famosas y más interesantes que pues siempre compartimos con los niños, ¿no? Y si usted creció en la iglesia, como fue mi caso, que desde pequeño estoy en la iglesia, no sé cuántas veces ha escuchado esta historia de la creación y posteriormente la historia de Adán y Eva. Así que usted dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver Adán y Eva con la educación cristiana? Bueno, pues vamos a entender qué tiene que ver y por qué todo empieza desde el principio. Porque resulta que esta historia, muy famosa y muy conocida por nosotros, nos presenta la historia de dos seres humanos que están en la presencia de Dios. ¿Recuerda esta historia? Recuerda a Adán y Eva paseando en el jardín, son puestos por Dios ahí, y la razón por la que son puestos ahí es para que ellos cultiven, para que ellos cuiden, para que ellos labren la creación, la dirijan. Tienen una responsabilidad interesante, tienen una relación con Dios de compañerismo. El relato de la creación nos presenta que la razón por la que Dios crea al ser humano no es para que sea su esclavo, no es para que le sirva como una especie de instrumento sin ningún tipo de relación, ¿no? La historia bíblica nos presenta al ser humano como un compañero de Dios. Dios lo crea con el propósito de que sea su compañero para que lo represente en su creación. Por eso dice que crea al hombre a su imagen y semejanza y les da la autoridad para que gobiernen sobre la creación. Pone a Adán y Eva en el jardín y les dice, cuiden, labren todo esto, multiplíquense. Es una relación interesante con Dios, pero también el texto nos muestra que en este nivel en este lugar donde ellos están, este nivel de conexión con Dios es tan cercano que Dios incluso les habla, ellos escuchan su voz, ellos hablan con Él. Entonces, imaginémonos esta escena por un momento. El ser humano está literalmente en la presencia de Dios, puede tener un acceso maravilloso, un contacto con Él impresionante. Y entonces pasa algo interesante en la historia. Recordemos que la serpiente le siembra una idea interesante a Eva y le dice, hey, ¿por qué no comen de ese fruto? Y ella le dice, hey, pues tenemos permiso de comer todos menos de ese. Y la serpiente le dice,
pero ¿por qué no? Y ella dice, cuando lo comamos vamos a morir y ya sabemos toda la historia, ¿no? La idea que Satanás le siembra a la mujer en el corazón es, mira, lo que pasa es que cuando comas ese fruto, tú vas a ser como Dios y eso es lo que él no quiere. Y entonces el ser humano se deja tentar con la idea de que no necesita a Dios. Se deja tentar con la idea de que, hey, tú puedes tomar el lugar de Dios, puedes desplazarlo, puedes dejarlo a un lado y tú tomar el control de las cosas, tú decidir qué está bien y qué está mal, tú hacer las cosas a tu manera, tú tomar el control por tu propia cuenta. Y entonces lo que surge después de esa historia es que a raíz de esa decisión que toma el ser humano de querer desplazar a Dios, no de comer el fruto es el reflejo del deseo de su corazón de que, hey, podemos ser como Dios. Y ese es el problema de esta historia, ¿no? Y entonces Dios les dice, miren, por haber sido desobedientes, por haber querido desplazarme, por haber querido tomar el control por sus propias manos, entonces ahora el castigo de esto es que ustedes son expulsados, ¿no? Expulsados de ese lugar especial, ese lugar sagrado donde tenían un acceso total y completo a la presencia de Dios. Son expulsados de este lugar y entonces ahora la presencia de Dios no tiene una disponibilidad como la que tenían ellos en ese momento. Entonces, lo que era una unidad termina siendo dividido por la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, ahora tenemos esta escena. Ahora el ser humano está lejos de Dios, no está cercano a Él, no tiene acceso a su presencia. Eh, de forma que tenemos un problema. Tenemos un problema. En la medida en que el ser humano se aleja de Dios, la historia nos presenta que comienza el caos en el mundo. Entra el odio, entra la muerte, entran las enfermedades, entra el dolor, entra el sufrimiento, por causa de que el ser humano ahora no está en la presencia de Dios. Y esto es interesante porque entonces la historia de la humanidad refleja básicamente esto, ¿no? En la medida en que cada vez nos alejamos más de Dios, más caos, más sufrimiento, más dolor llega a nuestra vida. Pero resulta que la historia no queda ahí. En ese mismo momento en el que Adán y Eva desobedecen y Dios les dice cuáles son las consecuencias de sus actos, desde ese mismo momento Dios anuncia que tiene un plan porque el ser humano, la especie humana, es importante para él. Recuerden que Dios no lo crea como, no crea al ser humano como una especie de esclavo, que era la visión que tenían las culturas paganas. Los paganos en aquel tiempo, digamos, de estas culturas politeístas, la percepción que ellos tenían de los dioses era que los dioses eran unos seres poderosos que habían creado a los humanos como una especie de insectos que estaban en el mundo para servirles y que ellos tenían necesidades y que los seres humanos tenían que cubrir esas necesidades. Eran una especie de esclavos básicamente, ¿no? Y cuando estos esclavos no nos dan lo que nosotros queremos, nosotros los castigamos y los hacemos sufrir. Pero el relato bíblico nos presenta a Dios de manera diferente. El ser humano no fue creado como un esclavo, sino como un compañero. Y la razón por la que el ser humano está sufriendo esa lejanía de Dios no es porque ellos hayan hecho algo que no satisfaciera a Dios, como que no llenara sus necesidades, porque Dios no tiene necesidades, sino porque ellos quisieron desplazarlo, quisieron tomar su lugar. Pero Dios ama tanto a la especie humana que decide que las cosas no se van a quedar así. Él los expulsa, pero quiere traerlos de vuelta. Pero ¿cómo va a volver el ser humano? ¿Cómo vuelve el ser humano a la presencia de Dios? ¿Cómo regresa a ese lugar especial? ¿Cómo regresa a tener ese contacto con Él? Porque si hay algo que es cierto es que hoy día nosotros no experimentamos eso. No tenemos la bendición de acercarnos y escuchar la voz de Dios, ¿no? ¿Cuánto desearíamos nosotros poder decir, hey Señor, dame la solución a esto, dime qué tengo que hacer en este momento y escuchar una voz que nos diga, mira, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Nos encantaría eso, pero no tenemos esa oportunidad por causa de la historia que ya conocemos, ¿no? Entonces,
pero eso no se queda así. Es decir, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? ¿Qué quiere hacer Dios con la especie humana? Él quiere que nosotros regresemos. Y dentro de ese plan ya todos sabemos que hay un personaje muy importante y es Jesucristo. Porque la Biblia nos presenta que justamente la misión de Jesucristo fue venir a este mundo a revelarnos al Creador, para decirnos cuál es su verdadera naturaleza, cuáles son sus verdaderas intenciones con nosotros. Entonces Jesús viene y nos revela al Padre, dice, nos revela un Dios que es amoroso, nos revela un Dios que es misericordioso, nos revela un Dios que está interesado en nosotros, en tener una relación con nosotros los humanos, y que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras iniquidades, dice, Él quiere que ustedes vuelvan. Entonces esa es una de las cosas que hace Jesucristo mientras está aquí en el mundo. Pero la segunda cosa que hace Jesús al encarnarse y ser un hombre como nosotros es que nos recuerda justamente cuál es nuestro propósito como seres humanos y cuál es nuestra identidad. De tal manera que la forma en la que Jesús vive mientras está en este mundo, el ministerio que él desarrolla, es justamente una muestra del tipo de ser humano que Dios espera que nosotros seamos. Entonces Jesús, como ser humano, es el modelo que nosotros tenemos. Cuando pensamos en la especie humana, en la creación de Dios, y vemos a Jesús, entendemos que Jesús, la forma en la que Él se comporta, la forma en la que Él vive, todo lo que Él hace, es lo que Dios dice, mira, esto es lo que yo quiero hacer con ustedes. Yo quiero lograr esto con ustedes. Yo quiero que ustedes sean como Jesús, porque él es el modelo a seguir. Él es la razón por la que yo los creé. De esta forma yo quiero que ustedes se comporten. Entonces Jesús no solamente nos revela al Creador, no solamente nos dice cuáles son las intenciones del Creador con nosotros, sino que también nos dice cuál es nuestro papel. Mire, para esto ustedes fueron creados, para algo más grande de lo que ustedes realmente creen. Pero para que eso sea posible, ustedes tienen que reconciliarse con su Creador. Así que la tercera razón por la que Jesús viene a este mundo es para reconciliarnos con el Creador. Y eso lo hace por medio del sacrificio. Cuando Jesús realiza este sacrificio, Él nos da la oportunidad a nosotros de poder reconciliarnos con el Creador, a pesar de que nosotros no podemos alcanzar el nivel de Cristo, no podemos no podemos desarrollar por nuestra propia cuenta las mismas capacidades de Él, sus mismas actitudes y reflejar el verdadero propósito del ser humano en el mundo. Entonces, el trabajo de Jesús es sumamente importante para la vida del ser humano, porque su encarnación representa entonces lo que Dios quiere hacer con el mundo, lo que el ser humano debería hacer, y representa la solución, el camino para nosotros volver a Dios, volver al Creador. Entonces, a través de Jesús, nosotros podemos entrar en un camino que nos regresa a casa, que nos regresa a ese lugar especial que es en la presencia de Dios. Si usted recuerda el relato de Génesis, se da cuenta de que mientras Adán y Eva están en el jardín, todo es maravilloso, todo es perfecto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios justamente garantiza para el ser humano bienestar, garantiza oportunidad, garantiza vida, garantiza salud, garantiza abundancia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, para los seres humanos. Entonces Jesucristo interviene en esta historia como parte del plan del Creador para ayudarnos a regresar a casa, para volvernos al Creador, para conectarnos con Él, para decirnos, miren, Dios tiene algo especial para ustedes. Él no los ha abandonado, Él no los odia, Él no los rechaza. Él quiere que ustedes regresen a Él. Pero para que eso sea posible, el sacrificio de Jesús juega un papel importantísimo. Entonces, cuando llegamos a la historia de Jesús, tenemos que es crucificado, que resucita, y tenemos a un montón de seguidores de Él. Tenemos a un montón de personas que han creído en su mensaje. Tenemos a un montón de personas que lo ven resucitado, y una vez que Él asciende a los cielos, entonces quedan con una misión, con una misión. ¿Cuál es esa misión? Justamente esta comunidad de fe que queda, este montón de personas que quedan creyendo en Jesús, quedan en este mundo guiadas por el Espíritu Santo para ayudar a las personas a conectarse con el Creador nuevamente,
a seguir este camino, este nuevo camino que lleva a las personas de regreso a la presencia de Dios. Entonces, estas personas que quedaron, una vez que Jesús va al cielo, queda con la misión de no solamente conocer al Creador, sino también de compartir a ese Creador. Todos los discípulos de Jesús que estuvieron con él recibieron de parte de Jesús justamente esta enseñanza, quién es el Creador y qué es lo que quiere con nosotros. Y ahora ellos tenían la misión de compartir quién es el Creador y cuál es y qué es lo que espera de nosotros. Así que tenemos una comunidad de fe, lo que llamamos nosotros iglesia, que está en el libro de los Hechos. Cuando leemos esta historia nos damos cuenta que justamente el papel del Espíritu Santo es guiar a esta comunidad de fe en este proceso, buscando justamente cumplir el propósito de restaurar la identidad de la humanidad. Es decir, quiénes somos nosotros como seres humanos. Y ahí encontramos diferentes pasajes bíblicos que nos invitan justamente a nosotros ser imitadores de Cristo, en el sentido de imitar su bondad, de imitar su amor, de imitar su misericordia, su perdón, de imitar su gozo, su paz. Todo eso es parte de lo que esta comunidad de fe debía sentir en su corazón gracias a la guía del Espíritu Santo y transmitirle al mundo. Entonces, esta comunidad de fe queda con un trabajo muy especial, con una misión muy especial, y es invitar a las personas, invitar al mundo que le rodea a conocer al Creador, a saber quién es Él, lo que espera, lo que Él quiere con nosotros. Y por supuesto, invitarlos a entrar a este camino de regreso a casa, de regreso a casa. Usted recuerda el libro Apocalipsis, recordará la imagen que nos presenta los últimos capítulos. Es una imagen de esperanza, es una imagen de esperanza. Y cuando usted lee esta historia en el Apocalipsis, las últimas visiones de Juan, se da cuenta de que esta visión es básicamente un reflejo de lo que representa la historia inicial de Génesis. Recuerda que en Génesis el ser humano está en la presencia de Dios, disfrutando de vida, disfrutando de salud, disfrutando de abundancia. Eso es lo que el ser humano tenía al principio. La escena final de Apocalipsis es que todos aquellos que crean en Jesús, todos aquellos que estén en este camino de regreso a casa, un día vamos a estar en un mundo donde la presencia de Dios será la que gobierne todo. Y esa presencia de Dios va a garantizar una vez más para nosotros vida, abundancia, eternidad, salud. Todo va a estar bien. Esa es la esperanza del cristiano y eso es lo que la iglesia en el primer siglo estaba anunciando. Viene un mundo mejor y ese mundo mejor viene gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Si quieres ser parte de ese mundo, si quieres disfrutar ese mundo maravilloso que todos deseamos, que todos anhelamos, donde no hay injusticia, donde no hay maldad, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, si quieres ser parte de ese mundo, tienes que creer en Jesús. Tienes que aceptarlo como tu rey y tienes que imitar su ejemplo. Y desde acá tienes que reflejar justamente lo que el ser humano fue llamado a reflejar, que es lo que Cristo estaba reflejando. Entonces, la iglesia tenía como objetivo estas tres cosas: conocer al Creador, relacionarse con Él, invitar a otros justamente a entender su identidad en Cristo y invitar a otros a regresar a este camino y entrar a este camino de regreso a casa, a la presencia de Dios.